Nos acompaña Marcelino Millares, presidente del Partido Demócrata Cristiano Cubano. Es quien está con nosotros aquí en los estudios, Jesús. Y yo quisiera comenzar, primero gracias por acompañarnos. Gracias, y por gracias. estar... Bienvenida a Miami. No, y hemos conversado tantas veces. Quisiera comenzar, señor Millares, por un discurso con múltiples testigos. Es decir, allí estaba Alan Gross y la esposa de Alan Gross, que invitaron el presidente Obama y la primera dama. Estaba Rosa María Payá, la hija de Osvaldo Payá. Estaba Antúnez, entre otros que estaban allí. ¿Algún peso, alguna variación particular hizo la presencia de todos estos testigos, por decirlo así, de este discurso? No, ninguna. Ninguna en realidad, porque el discurso es un discurso por una cosa muy norteamericana, donde los personajes más importantes son los congresistas y los senadores, los demás, los invitados, no cuentan. Claro, pero digamos había dos ejes centrales, Cuba y la economía. Sí, sí. Cuba fue un tema central del discurso, y eso sí es una gran diferencia. Hace muchos años que Cuba no lo era, y no solamente que fue el eje central, sino de que el presidente por primera vez en 50 años pide que se discuta en el Congreso el embargo, que es una ley del Congreso norteamericano, que se derogue la ley del embargo. Y no solamente eso, sino que dijo el porqué, y el porqué es porque si la ley no sirvió para los Estados Unidos durante 50 años, hay que cambiarla. Es increíble que haya durado tanto tiempo. Claro, sabemos, nosotros los cubanos sabemos por qué ha durado, pero es increíble que este país haya permitido esa ley que no ha funcionado ni ha servido ni para los norteamericanos ni para los cubanos. Ahora, usted ha tenido siempre una posición conciliadora, hemos hablado de este tema muchísimas veces, y digamos que esa ha sido, usted ha sido coherente y consecuente con su posición. Sin embargo, hay muchas críticas. Por ejemplo, hay quien señala que Estados Unidos está dando mucho a cambio de poco. No, desde el punto, fíjate, ese análisis lo hacen los cubanos que se oponen a los cambios, pero lo hacen desde el punto de vista cubano, como si los Estados Unidos no tuviera su interés nacional. Desde el punto de vista del interés nacional de los Estados Unidos sencillamente ha recibido lo que muchos presidentes antes nunca lograron. Ha recibido que el gobierno cubano dé el paso y a tener unas relaciones diplomáticas oficiales con los Estados Unidos que nunca ha querido. Fidel Castro nunca lo quiso. Fidel Castro decía que cuando se abre un hueco en la pared, el agua que viene detrás va a tumbar la pared. Y esa pared, precisamente, ese hueco son las relaciones Estados Unidos con Cuba. Fidel Castro nunca lo quiso. Ahora no les queda más remedio. No le ha quedado más remedio al gobierno cubano que dar el paso. ¿Por qué? Porque la situación económica que tiene, por la situación de Venezuela, es una situación, yo diría, muy peligrosa y casi desesperada. En la medida que baja el precio del petróleo, los miles de millones de dólares que le da Venezuela no van a tener valor porque se lo da en petróleo. Pero los republicanos, que son estadounidenses, tampoco están de acuerdo. Y teniendo mayoría en ambas cámaras, no creo que tengan intención de levantar el embargo, que ha sido la solicitud del presidente Obama. Fíjate, aquí te voy a pronosticar que va a haber una gran sorpresa, porque precisamente son los republicanos dentro del Senado y del Congreso los personajes que tienen más intereses económicos de alto nivel en el país. Y muchos estados agricultores de este país no quieren el embargo. Es más, el 69% de la población norteamericana en este momento no quiere el embargo. Por lo tanto, ojo, que aunque algunos republicanos se hayan opuesto porque les interesa oponerse, precisamente porque tienen votantes quizás en la Florida que crean que les conviene, pero la mayor parte del Senado y del Congreso yo creo que no está de acuerdo. Yo creo que cuando se vaya a discutir esa ley es posible que la mayoría esté en contra. ¿Qué reciben los cubanos de a pie? ¿Qué reciben los cubanos en la isla con esta apertura de relaciones? Mira, lo primero que van a recibir ya es que las remesas, que hasta ahora son 5 billones de dólares, a $800 al año, de 800 se le sube a $2.000 al año. Ya eso es una cantidad de dinero en Cuba, pero increíble. Los cubanos de a pie, en la medida que la economía cubana se
vaya transformando a una economía capitalista. En esa medida, el capitalismo que ayuda a la pequeña empresa y a la mediana empresa, en la medida que hayan pequeños empresarios, de esa medida, ese cubano de a pie se va a beneficiar, desde el taxista que está al que trabaja en el hotel, se va a beneficiar cuando empiecen a entrar productos de construcción, que se empiecen a arreglar las cosas, cuando el turismo se incremente, la infraestructura turística va a crecer. Todo en Cuba la situación económica es tan deteriorada que cualquier cosa que se le dé inmediatamente beneficia a ese cubano de a pie. Y ese cubano de a pie, déjeme decirte, en Cuba están celebrando en todo el país los cubanos de la calle. En el único lugar del mundo donde ha habido una oposición a esa apertura es dentro de Miami, y dentro de Miami en lo que se llama la calle 8, un segmento de la población, porque ya en Miami el 52% de la población cubana está a favor de que se levante todo eso y a favor de las relaciones. Sí, pero también dentro de La Habana existe una oposición que ha sido reprimida durante muchísimo tiempo, que en este momento además no se oponen a esto, pero están pidiendo, por ejemplo, que por qué no les dan un lugar en la mesa de negociación, por qué no tienen voz y voto. Mira, esa petición es una petición irracional. En las relaciones entre los estados, lo que se sientan a hablar son los gobiernos. La oposición no, la oposición lo que tiene que hacer es verdadera oposición. Yo soy oposición y ellos y nosotros aquí afuera lo que tenemos que hacer es lo que hace una verdadera oposición, que es a salir a la calle a reclamar. Tú no puedes esperar que el gobierno te dé un asiento en su silla. Eso es una posición. Pero han salido a la calle, salieron a la calle después de los avisos de Obama y lo que consiguieron fue represión. Sí, y ¿sabe por qué? Y eso es lo importante de este cambio. Lo más importante de este cambio es que se le quita de la cabeza a las personas que han creído que la solución del problema cubano ha estado en el aislamiento, ha estado en una ley norteamericana. No, la solución está en nosotros los opositores, que somos los que tenemos que salir a la calle. Y precisamente en la medida que salgamos más a la calle, habrá más represión. Yo creo, y te proyecto que habrá mucha más represión dentro de Cuba, pero ¿por qué? La represión no es otra cosa que el resultado de que la oposición crece, porque la oposición ahora está consciente de que somos nosotros los que tenemos que resolver el problema. Y veremos mucha más oposición y mucha más represión hasta que logremos lo que queremos lograr, que es los cambios que se van produciendo a través de empoderar a la sociedad civil cubana, y esta es la clave de todo lo que está pasando. Toda la política norteamericana desde que Obama entró en el poder es empoderar a la sociedad civil y olvidarse de la cuestión del gobierno. Dejar que los problemas del gobierno los resuelven de gobierno a gobierno y nosotros, la oposición, hacer lo que tenemos que hacer. Una última pregunta, señor Millares. Con todo ese dinero que va a entrar por el aumento de las remesas, con todo el dinero que va a entrar por el turismo, ¿no se va también a dar un aire al régimen de los hermanos Castro, que va a seguir reprimiendo, como usted mismo está señalando? El régimen no puede tener más control y poder del que tiene en este momento, y lo seguirá teniendo. Ya ellos tuvieron una crisis muy grande cuando la Unión Soviética se destruyó, que estuvieron cero de entrada. O sea, ellos saben cómo navegar, y precisamente es en esa situación de necesidad extrema del pueblo, que el pueblo no tiene ni la capacidad, ni el tiempo, ni el deseo, ni la motivación para rebelarse. Es todo lo contrario, es cuando el pueblo comienza a empoderarse, que tiene su dinero en su bolsillo, que entonces empieza a pensar, bueno, ¿y mis derechos qué? Y esa es la situación. Quiero darle las gracias por estar con nosotros. Gracias a ti y nuevamente bienvenida a Miami. Gracias, muy amable por estar con nosotros.